Hola Yusnautas, en este video les traigo un análisis conceptual de términos jurídicos que todos debemos conocer y tener claro. Iniciamos. Denuncia, demanda y querella. La denuncia, la demanda y la querella son figuras jurídicas que comparten el objetivo de poner en conocimiento de una autoridad un hecho relevante para la administración de justicia, pero se diferencian en su naturaleza y ámbito de aplicación. La denuncia es un acto informativo en el cual una persona notifica a la autoridad competente sobre la comisión de un delito, buscando que se inicie una investigación, pero sin necesariamente involucrar al denunciante como parte del proceso. La demanda, en cambio, es un acto procesal que se utiliza para iniciar un litigio en los ámbitos civil, laboral o administrativo y mediante el cual una persona busca que un juez resuelva un conflicto o le reconozca un derecho específico. Por su parte, la querella tiene un carácter más formal y acusatorio, ya que es presentada por una persona directamente afectada por un delito, solicitando que se inicie un proceso penal contra el presunto infractor y sobre delitos que están taxativamente señalados en la ley penal. La diferencia principal entre ellas radica en el tipo de jurisdicción en la que se utilizan y el nivel de participación del denunciante, demandante o querellante en el proceso judicial. Ya saben, no volvamos a confundir denuncia, que es donde informas o das a conocer hechos delictivos, y demanda, que es donde haces una solicitud para que te entreguen o reconozcan algo. Ley, norma y regla. La ley, la norma y la regla son conceptos interrelacionados que regulan la conducta en la sociedad, pero difieren en su alcance y nivel de obligatoriedad. La ley es una disposición jurídica de carácter general y obligatorio, dictada por una autoridad competente y establece derechos, obligaciones o prohibiciones dentro de una jurisdicción. Es una norma con la máxima jerarquía en el ámbito del derecho. La norma, por su parte, es un término más amplio que incluye tanto las leyes como cualquier principio que regule el comportamiento, pudiendo ser jurídica, la cual es impuesta por el Estado, o social, la cual es basada en las costumbres. Mientras que todas las leyes son normas, no todas las normas tienen el rango u obligatoriedad de una ley. Las reglas son normativas más concretas dentro de estos dos sistemas. Ilicitud e ilegalidad. La ilicitud y la ilegalidad son términos relacionados, ya que ambos implican una contravención de normas, pero difieren en su alcance. La ilicitud es un concepto más amplio que abarca cualquier acto contrario a una norma jurídica, moral o social, es decir, incluye acciones que no solo violan las leyes, sino también principios éticos o reglas de convivencia aceptadas en la sociedad. Por otro lado, la ilegalidad se refiere específicamente a la violación de una ley o norma jurídica vigente y se asocia directamente con consecuencias legales y sanciones impuestas por las autoridades. En conclusión, todo acto ilegal es ilícito, pero no toda acción ilícita es necesariamente ilegal en el ámbito jurídico, ya que si no está establecida por la ley no puede ser ilegal como tal. Asimismo, no toda acción lícita es legal, ya que también necesita de su ordenamiento legal para tener su rango jurídico. Cuando no existe una ley que regule el asunto o actividad o accionar, es un evento al cual se le conoce como vacío legal. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción y la competencia son conceptos estrechamente relacionados en el ámbito judicial, pero tienen matices distintos. La jurisdicción se refiere al poder o autoridad general de un tribunal o juez para conocer y decidir sobre casos dentro de un ámbito territorial, como un país o una región, o material específico, como el tipo de materia jurídica. Por su parte, la competencia es un concepto más concreto que indica qué órgano judicial o administrativo dentro de esa jurisdicción está facultado para conocer y resolver un asunto determinado según criterios legales como la materia, cuantía o tipo de conflicto. En síntesis, la jurisdicción establece los límites de autoridad, mientras que la competencia determina qué tribunal específico tiene el derecho de actuar dentro de esos límites. Acto jurídico y hecho jurídico. El acto y el hecho jurídico comparten la característica de producir efectos legales, pero se diferencian en su naturaleza y en la intención que los acompaña. Un acto jurídico es una manifestación consciente y deliberada de la voluntad cuyo propósito es generar consecuencias jurídicas, como en un contrato o en una donación, donde las partes buscan modificar o crear derechos y obligaciones. En cambio,
El hecho jurídico es un acontecimiento que, aunque produce efectos legales, ocurre sin la intención de generar consecuencias jurídicas, como el nacimiento, la muerte o un accidente. Mientras que el acto jurídico depende de la voluntad, el hecho jurídico ocurre independientemente de esta. Caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor son conceptos similares en el sentido de que ambos refieren a eventos imprevisibles e inevitables que liberan a una persona del cumplimiento de sus obligaciones, pero se diferencian en su origen. El caso fortuito se refiere a situaciones imprevistas e inevitables que, aunque están vinculadas de alguna forma a la acción humana, se escapan del control de la persona y hacen imposible cumplir con una obligación, como un fallo técnico inesperado o un accidente. En contraste, la fuerza mayor está causada por eventos externos y extraordinarios, generalmente de mayor magnitud, como guerras o desastres naturales que impiden el cumplimiento de la obligación de manera absoluta por razones fuera del control de cualquier persona. Orden judicial, sentencia judicial y fallo judicial. La orden judicial, la sentencia y fallo judicial están relacionadas con la intervención de los jueces en un proceso judicial, pero cumplen funciones diferentes. La orden judicial es un mandato o instrucción que un juez emite durante el proceso, que puede obligar a una parte a actuar o a cesar una conducta en el marco de un proceso judicial. La sentencia judicial, en cambio, es la decisión final emitida por un juez o tribunal que pone fin al litigio, resolviendo el conflicto de fondo entre las partes y establece derechos, obligaciones o condenas. Dentro de la sentencia se encuentra el fallo judicial, que es la parte dispositiva, es decir, el pronunciamiento que determina si se acepta o se rechaza la demanda. Aunque están conectados, la orden actúa en etapas intermedias, mientras que la sentencia y el fallo concluyen el proceso. Sanción, multa y pena. La sanción, la multa y la pena son consecuencias legales por la violación de normas jurídicas, pero se diferencian en su naturaleza y tipo de castigo. La sanción es un término general que abarca cualquier tipo de consecuencia impuesta por infringir una norma, ya sea de naturaleza penal, administrativa o civil. Dentro de las sanciones, la multa es un tipo específico que implica un castigo económico por la comisión de una infracción legal, obligando al infractor a pagar una determinada cantidad de dinero. La pena, por su parte, es un castigo más severo impuesto por el Estado a través de un proceso penal, asociado a delitos penales que puede involucrar la privación de la libertad, trabajos comunitarios o medidas restrictivas de derechos. Mientras que la multa es de carácter económico, la pena puede afectar más profundamente los derechos y libertades de la persona. Tributo, tasa y arancel. El tributo, la tasa y el arancel son formas de contribuciones económicas impuestas por el Estado, pero se diferencian en su finalidad y aplicación. El tributo es el concepto general que engloba cualquier obligación fiscal destinada a financiar el gasto público. La tasa es un tipo específico de tributo que se paga a cambio de un servicio o actividad administrativa concreta, como la expedición de un documento o el uso de infraestructuras públicas. El arancel, por su parte, es un impuesto que se aplica exclusivamente a operaciones de comercio exterior, gravando la importación o exportación de bienes con el objetivo de regular el comercio y generar ingresos fiscales. Estado, política y democracia. El Estado, la política y la democracia son conceptos interrelacionados que se refieren a la organización y gestión de la sociedad. El Estado es una entidad que comprende una población, un territorio definido y un gobierno que ejerce autoridad y establece normas para regular la convivencia. La política es la actividad que se lleva a cabo dentro del Estado para organizar y dirigir los asuntos públicos, buscando el bienestar de la sociedad y la distribución del poder a través de la administración de sus recursos. La democracia, por otro lado, es un sistema político que permite a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones gubernamentales, garantizando derechos como el voto. Así, mientras que el Estado proporciona la estructura en la que se desarrolla la política, la democracia representa una forma de ejercer esa política en la que se prioriza la participación ciudadana. Y te voy a regalar este último análisis conceptual que te puede servir para determinar en qué área desempeñarte dentro del derecho, si te gusta o te dedicas a esta profesión. Abogado, consultor jurídico y jurista.
Los términos abogado, consultor jurídico y jurista comparten la relación común de estar vinculados al ámbito de la profesión del derecho, pero se diferencian en sus roles y enfoques. Un abogado es un profesional que actúa en representación de clientes en procedimientos legales, ofreciendo defensa de derechos y asesoría práctica. Por otro lado, un consultor jurídico se centra en brindar asesoramiento legal sin participar en litigios y ayudando a prevenir conflictos y optimizando decisiones desde una perspectiva legal. Finalmente, un jurista se dedica al estudio y análisis teórico del derecho, explorando normas y principios en un contexto académico. En conclusión, mientras que el abogado y el consultor jurídico se enfocan en la práctica y aplicación del derecho, el jurista se centra en su estudio y teoría. Suscríbete, Yusnauta, y exploremos el mundo jurídico en el próximo video.